Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Bueno, ya falta un minutico para comenzar. Esperemos a ver si hay alguien más. Hola, profe. ¿Cómo está, profe? Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Y usted cómo amanece? Soy Willington. ¿Hay otro qué? Profe, no se oye, profe. ¿Por qué no se oye? ¿Y ahora? Un No sé, segundito. profe. Se ¿Está escucha como cortando? entrecortado así. Sí, ¿Y ahora? ya, ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Que estaba aquí un botoncito no había activado. Ok, entonces habíamos dicho que para comenzar con los enlaces químicos, los electrones que se compartían eran los últimos que estaban precisamente en el último nivel, debido a que están poco atraídos por el núcleo. En ese sentido, los electrones que se comparten, que se pierden o que se ceden, serán los últimos. Aquí, como habíamos dicho antes, observamos que aquí hay dos colores, unos azules para el átomo de la derecha y unos negros para el átomo de la izquierda. Entonces, entre el azul y el negro, en este caso me forman un par, dos pares, tres pares de electrones que asumimos están compartidos porque notamos que no hay ningún tipo de carga alrededor del compuesto. Pero si notamos otro gráfico, por ejemplo en estos dos de aquí abajo, vemos que el tamaño no es igual, a diferencia del que acabamos de mostrar ahorita. Ni este de la izquierda, ni mucho menos este de la derecha, que sería la molécula del agua. Fíjate que aquí el tamaño del oxígeno es mucho mayor al tamaño del hidrógeno. Eso está relacionado también con las masas atómicas. A mayor masa atómica, pues mayor número atómico. Y precisamente el oxígeno está en el grupo 6A, mientras que el hidrógeno está en el grupo 1A. Eso nos indica pues que el oxígeno tendrá mucho mayor masa que el hidrógeno. Por eso aquí está dibujado de un mayor tamaño. Caso parecido aquí, vamos a ampliar un poquito. Caso parecido aquí. Aquí tenemos flúor, que es lo que significa la letra F, y tenemos boro, que es lo que significa la letra B. El boro
es mucho más grande que el flúor. Es mucho más grande que el flúor. En ese caso, pues la masa atómica debería también ser un poquito mayor. Pero ya aquí observamos un mayor entramado, mayor cantidad de elementos, así no me digan qué significan esas esferas, pero hay unos colores como el gris más oscuro, como el azul y como el rojo, que me indican que los elementos están unidos entre sí, pero no de cualquier manera. Siempre hay un orden. Fíjate que solo hay un color azul, mientras que la mayoría que observamos está en el tono gris y el tono gris un poco más oscuro. Entonces, en ese sentido hay dos características, algo así como dos criterios para hablar de cuántos tipos de enlace hay. Estamos recordando. Según esa diferencia que hay de, digamos, de electronegatividad, si está más a la derecha o está más a la izquierda, si está más hacia arriba o más hacia abajo, me imagino que usted ya tiene ahí su tabla periódica para ir verificando. Establecemos dos grandes criterios en cuanto a características de enlaces. Hay un enlace que vamos a llamar iónico. Como características tenemos estas, pero ya habíamos hablado de otras anteriores, que el átomo que pierde, que el átomo que recibe, que se llaman iones, cómo se llama el ion que pierde, cómo se llama el ion que gana, cómo queda cargado cada uno de ellos, en qué zona se pueden encontrar, en fin, esas características ya las estuvimos hablando en la clase pasada. Pero si esos elementos no están tan lejos como en el iónico, sino que están mucho más cerca, y además de que estén mucho más cerca, Willington, dime, Willington. Profe, una pregunta sobre lo de la tabla periódica. Sí, Yo señor. no sabía, profe. Ajá. Yo no sabía. Ah, bueno. ¿Qué es Bueno, lo que tienen que conseguir? no, simplemente si estás allí en internet, hay que conseguir una tabla periódica que tenga los valores de electronegatividad, que es con lo que vamos a trabajar algunos ejercicios en el día de hoy. ¿Oíste? Si no la Listo. tienes, para que de pronto la vayas consiguiendo. No es necesario que la compres, la puedes bajar de Google Imágenes y ahí encuentras la que tú quieras. Bien, en ese caso, Listo. listo, sí señor. En ese caso, el enlace covalente ya no se establece entre elementos que estén lejos, sino entre elementos que estén mucho más cerca. Y que si están mucho más cerca, pues no va a haber mucha diferencia de electronegatividad. Recuerde que la electronegatividad la habíamos nosotros asociado en clases anteriores como la fuerza o como el poder, como la capacidad que tiene cada elemento, ya sea para quitar o ya sea para ceder electrones. Será mucho más fuerte el que tenga más electronegatividad y tendrá más electronegatividad el que esté más a la derecha de la tabla, más a la derecha de la tabla y más hacia arriba, porque va a tener un valor mucho más alto de electronegatividad. Si eso no existe, entonces estaríamos hablando de enlaces covalentes en donde la característica número uno es que me forman siempre un compartimiento de electrones entre los elementos que se combinan. Me dicen aquí que como características importantes de ese enlace covalente están que me forman moléculas gigantes como el diamante, que es un tipo de carbono natural, altamente precioso, muy costoso, pero es de forma natural. El grafito, con el que se utiliza para la elaboración de las minas para lápices. Covalente molecular, moléculas muy pequeñas o moléculas incluso mucho más grandes. Pero resulta que dentro del covalente pueden haber todas estas combinaciones que me están diciendo aquí, el covalente molecular, el no polar, el polar y el coordinado. De estos vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar ahorita, pero con ejercicios. Entonces vamos a dejar de compartir esto y compartamos pizarra para resolver ejercicios, teniendo en cuenta algunos aspectos de la tabla periódica, como lo que preguntaba ahorita Willington, como el valor de la electronegatividad. Si el enlace es de tipo covalente, que sería lo opuesto al iónico, hay una palabra que es clave en el enlace covalente. Esa palabra clave
es la palabra compartimiento. En todo enlace que sea covalente, hay un compartir de electrones. Si hablamos que se comparte electrones, entonces no hay un dueño del enlace, como si lo hay en el iónico. Sería la primera característica. Otra característica interesante en el covalente. La diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. Incluso algunos dicen que pueden ser menor o igual. Pero siempre el margen se relaciona con que esa diferencia sea menor a 1.7. Obviamente, esa diferencia está establecida midiendo la electronegatividad. O sea, la capacidad que tiene el elemento para retener la electronegatividad, para retener electrones. Vamos a dejarlo hasta ahí. Covalente, compartir electronegatividad o compartir electrones, y su diferencia es menor a 1.7. Como tercera característica antes de resolver ejercicios, vamos a escribir la palabra. Si es compartir, entonces vamos a escribir la palabra cercanía. Elementos que están cercanos en la tabla periódica, incluso dentro del mismo grupo. Y esa cercanía me implica que no van a estar opuestos en la tabla periódica. Un ejemplito. Vamos a resolver el primer ejemplo para el enlace covalente. Supongamos que me dicen, vamos a colocar aquí un segundito. Supongamos que me dicen que escribamos o determinemos qué tipo de enlace mantiene unido a ese compuesto, CH4. Ese compuesto CH4, si lo miramos bien, es un compuesto que tiene solo dos símbolos, C que significa carbono y la H que significa hidrógeno. En ese caso dijimos, un momentico que hay alguien más esperando aquí, Samuel. En ese caso dijimos que los elementos deberían estar generalmente cercanos y que a pesar de eso su diferencia debería ser poca. El carbono está en el grupo 4A. Primer elemento del grupo 4A. El hidrógeno está en el grupo 1A de la tabla periódica. Del 1 al 4 no hay mucha distancia. Sin embargo, me doy cuenta, a diferencia del ejercicio que hicimos la vez pasada, que en este que aparentemente es covalente, es lo que estamos explicando, covalente, el primer elemento es más electronegativo que el segundo. En cambio, en el iónico era al revés. En el iónico el elemento más electronegativo se escribía al final y el menos electronegativo se escribe al principio. En covalente, aparentemente, teniendo en cuenta la posición de cada elemento, aparentemente el carbono va a ser el más electronegativo. Si usted revisa la tabla periódica, encontrarás como electronegatividad específica del carbono un valor de 2.5. Mientras que el hidrógeno tiene un valor de electronegatividad, o sea que tan fuerte es el hidrógeno, 2.1. ¿En qué se parece el carbono y el hidrógeno? Bueno, en que el carbono está en el 4A, pero es el primero, mientras que el hidrógeno está en el grupo 1A y es el primero. En consecuencia, si tú empiezas a revisar la tabla periódica, hallarás que siempre los primeros elementos de cada grupo, sin llegar al 8A, recuerde eso, sin llegar al 8A, los primeros serán más electronegativos, pero observarás que tienen menos número atómico. Por ejemplo, el Z para el carbono
número atómico en el carbono, si lo buscas en la tabla periódica, encontrarás que es igual a ¿cuánto? A 6. Mientras que el Z para el hidrógeno, número atómico para el hidrógeno, encontrarás que es igual a 1. Si el carbono está en el 4 y tiene 6 electrones y el hidrógeno está en el 1 y tiene un único electrón, entonces es más factible que el carbono aparentemente le quitara al hidrógeno. Pues no le quita porque estamos hablando de enlace covalente. En el enlace covalente hay un compartir. ¿Qué tendríamos que hacer? Sencillamente la diferencia de electronegatividad. O sea, sacar una recta del mayor menos el menor. Entonces sería 2.5, haciéndolo muy resumido, 2.5 menos 2.1. ¿Esos valores me los tengo que aprender? No, los valores están en la tabla periódica, que era lo que estaba preguntando Willington ahorita. No tienes por qué aprenderte esos números. Esos están en la tabla periódica, donde hay más de 100 elementos, te vas a aprender ese montón. No, para nada. Si ese valor está ahí, simplemente lo buscamos, lo usamos y listo. 2.5 menos 2.1 te va a dar matemáticamente igual a 0,4. Y 0,4 es menor matemáticamente que 1.7. Y si es menor que 1.7, el enlace es covalente. Pero resulta que covalentes pueden haber varios, como me lo estaba diciendo la gráfica. Dice simple, polar, apolar y no sé qué cosa. Vamos a mirar qué tipo de enlace covalente es este señor. Voy a guardarles, borro y seguimos. Estamos en el CH4. No se nos olvide el compuesto ese. Más adelante les voy a dar una clavecita, pero ya después que hagamos unos 2 ejercicios más si nos alcanza el tiempo hoy, si no, pues lo retomamos mañana. Para yo saber qué tipo de enlace covalente es, aunque ya sé que es covalente, entonces, como la fórmula me dice CH4, ¿qué entiendo? Perdón, me fue la mano. ¿Qué entiendo? Que hay un solo carbono y 4 hidrógenos. Entonces yo dibujo esa fórmula tal cual me la está explicando el compuesto, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer esto. Si hay un solo carbono, cada carbono, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 4. ¿Y por qué 4? Porque está en el grupo 4. Son los puntos que estoy haciendo de color naranja. Esos son los electrones del carbono, porque está en grupo 4. ¿Cuántos hidrógenos hay? 4. ¿En qué grupo está el hidrógeno? En el grupo 1. Si está en el 1 tendrá un electrón de valencia. Entonces, frente a cada punto naranja, voy a escribir un punto azul. ¿Y ese punto azul de quién es? De hidrógenos. CH4. Eso es lo que me está diciendo la fórmula, que hay un solo carbono y hay 4 hidrógenos. ¿Dónde estaría la formación del enlace covalente? Entre el azul y el naranja se forma el enlace covalente. ¿De qué tipo? Como se están compartiendo 2 electrones, uno por cada elemento, decimos que ese enlace covalente es un enlace covalente simple. Covalente simple. Y ese enlace covalente simple, al leer por allá en otro lado, en otro libro de química, vamos a encontrar que se simboliza con un guión. Y es un guión porque en cada extremo del guión existe un electrón. O sea que en el simple se comparte un par de electrones. Y un par de electrones, ¿cuántos electrones son? 2. Uno y solo uno. ¿Siempre será uno? No. La clave se la doy al final. ¿Por qué? Porque hay una característica en el nombre. Este compuesto, un segundito, este compuesto se le llama metano. Ese es un gas que se descompone, o que se presenta, perdón,
naturalmente por la descomposición de la madera, de las hojas, de las ramas, o la descomposición de materia orgánica fecal, como la de todos los animales. Es un gas altamente explosivo y que en algunos casos, por ejemplo, los señores que explotan esas minas de carbono o minas de esmeraldas, que se tienen que meter muchos metros de profundidad allá debajo, cualquier chispita del casco o cualquier cosa puede generarme una explosión facilita. Se acumula mucho gas metano allá abajo. ¿Cuál es la clavecita que les decía? La siguiente. En enlace covalente, todo lo que termine en ano está formado por un enlace covalente simple. Todo lo que termine en ano está formado por un enlace covalente simple. Puede ser butano, pentano, hexano, etc. Todos los enlaces serán simples. Guardo, borro y sigo. Otro ejemplo que no sea con eso, profe. Listo. Observamos nosotros que al pasar por algún taller de estos de latonería y pintura para vehículos, o que a veces cuando se acerca diciembre en la casa reparan las rejas, etcétera, con soldadura, existe esta sustancia. C2H2. Bueno, vamos a irnos metiendo porque este tema es el que vamos a ver en el tercer periodo. Esto se llama etino, pero industrialmente también se le llama acetileno. No voy a escribir ese nombre para que no te me confundas en lo que quiero decir. ¿Qué notamos? La misma forma de escritura en la fórmula, el carbono de primero, el hidrógeno al final. Carbono de primero, el hidrógeno al final. Carbono, grupo 4. A. Hidrógeno, grupo 1A. Total de electrones del carbono, pues 4 porque está en el grupo 4A. 4 electrones de valencia. El hidrógeno, un electrón de valencia. Número atómico ya lo habíamos escrito la vez pasada. 6 para el carbono, 1 para el hidrógeno. Pero ya vamos a ir dándole una información de tabla periódica. Si está en el 4, deberá terminar en estas dos letras. NS2, NP2. Porque 2 más 2, que son los exponentes de las dos últimas letras, me da 4. En cambio, el del 1A solo termina en NS a la 1. La letra N significa un número entero que puede ir del 1 hasta el 7, porque 7 son las filas de la tabla periódica, para ir avanzando un poquitín. Ajá, ¿cómo resolvemos eso? Eso no me dice nada. Si te dice, porque cuando usted hace la diferencia de electronegatividad, nos va a dar el mismo valor que nos dio para el CH4, o sea 0,4. 2.5 menos 2.1 igual 0,4. Por lo tanto, matemáticamente 0,4 es menor que 1.7. Por lo tanto, ya sabemos que el enlace es covalente, pero debo colocarle el apellido. ¿Enlace covalente qué es? Hay de varias clases. Para saber si es simple, si es doble o es triple, obviamente no es simple porque no termina en ano, termina en ino, que es otra cosa. ¿Qué tengo que hacer? La fórmula que me indican cuántos carbonos se unen entre sí. 2. Y estos dos hidrógenos, ¿a quiénes se unen? Pues se va a unir uno a cada carbono para satisfacer la fórmula. ¿Por qué el carbono va en el centro? Porque tiene más electrones. ¿Por qué el hidrógeno es el que se une al carbono? Porque tiene menos electrones. Ahí está la clave. El que va en el centro es el que tiene más electrones de valencia porque puede compartir más. Quien se une a él será el que menos electrones tenga. En ese caso, para cumplir con la fórmula, deberíamos escribir esto. Un carbono
unido al otro carbono. Cada carbono tiene 4 electrones de valencia. Mira ahí donde lo tiene. 4 electrones de valencia. Entonces, la única manera será que este carbono le dibujemos 4 electrones de esa manera y que el otro carbono, como es exactamente igual, le dibujemos 3 electrones para este y un electrón para este. Ahí tenemos los 2 carbonos que se unen entre sí. Ahora, los hidrógenos no pueden unirse a un solo carbono, porque me dicen que hay 2 hidrógenos. Entonces, los carbonos tienen que quedar completicos, al igual que los hidrógenos. Entonces, colocaremos un hidrógeno aquí y colocaremos un hidrógeno acá. Esos puntos azules corresponden a los hidrógenos. Un hidrógeno para la fórmula y un hidrógeno para la fórmula. ¿Dónde se forman los enlaces? Pues me di cuenta que entre estos señores hay enlaces. Me doy cuenta que entre estos señores también hay enlaces. ¿Qué observamos? Que este enlace que se establece entre los carbonos no tiene un solo guión, tiene 3 guiones. Y si sacamos cuenta, serían 2, 4, 6 electrones. O sea que ese enlace no es covalente simple, sino covalente triple. Es un enlace covalente triple. Y el enlace covalente triple se abrevia con 3 rayitas. O sea que en ese enlace covalente triple hay un total de ¿cuántos electrones compartidos? 6 electrones compartidos. Un enlace covalente triple. 6 electrones en total es un enlace covalente triple. Clave número 2. Todo lo que termine en ino deberá tener un enlace covalente tipo triple. Todo lo que termine en ino. Además, es el segundo ejercicio que hacemos hoy. ¿Qué notamos? Que el carbono se escribe de primero. Como solo aparece carbono e hidrógeno, este compuesto lo podemos catalogar como compuesto orgánico. Lo que veíamos a comienzo de año presencial. ¿Qué estudia la química orgánica? Estudia todos los compuestos en los cuales aparezca el carbono como componente fundamental. Ahí lo tenemos. Todo compuesto orgánico estará bajo la influencia del enlace covalente, que puede ser simple, triple o el que vamos a hacer ahorita, doble. Esto es orgánico porque tiene carbono y tiene hidrógeno, pero no siempre será orgánico. Por ejemplo, guardemos, borramos y seguimos. Vamos a hacer un orgánico, pero que no sea, perdón, un covalente que no sea orgánico es. Nos dan como tercer ejemplo esta fórmula. O2. En biología se cansan de escribirme esa fórmula cuando me hablan de respiración. Cuando me hablan de respiración, cuando me hablan también del ciclo del oxígeno, del ciclo del agua, en fin. Eso me representa una molécula de oxígeno. Una molécula de oxígeno porque tiene 2 átomos. O sea, un compuesto de tipo ¿qué? Monoatómico del oxígeno. No hay más nada. No hay carbono, no hay hidrógeno, no hay sodio, no hay cloro, solo hay oxígeno. Por lo tanto, eso no va a ser orgánico. Es inorgánico. Pero debe ser covalente por lo siguiente. Si usted revisa la tabla periódica, encontrarás que el oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica. Que el número atómico del oxígeno es ¿cuál? 8. ¿Cierto? Y que además
Su electronegatividad es de ¿cuánto? ¿Cuál es la electronegatividad del oxígeno? ¿Alguien que me colabore con ese dato de la tabla periódica? Electronegatividad del oxígeno. 3.44. Ok, gracias, muy amable. O sea que yo puedo aproximar eso a 3.5. ¿En qué posición se encuentra el oxígeno en la tabla periódica? Es el primer elemento del grupo 6. Por eso su electronegatividad va a ser mayor. Su número atómico va a ser menor que los 4 elementos restantes. Recuerde que el oxígeno, si está en el 6, está el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio y el polonio. A medida que nosotros bajamos en ese grupo, encontramos que la masa atómica aumenta, pero disminuye la electronegatividad. Bueno, eso es de tabla periódica que igual me sirve en enlace químico. ¿Cómo establecemos eso? Bueno, electronegatividad 3.5. ¿Qué hago? Sumo, no puedo sumarla, tengo que restarla. Entonces resto 3.5 menos 3.5 porque son 2 átomos de oxígeno que están unidos. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 0. Y 0, matemáticamente, es menor que 1.7. Me sirve este ejemplo para explicar enlace covalente. Pero, ¿será simple? Una pregunta. ¿Puede Sí, quedar negativo? No, nunca me va a quedar negativo. Siempre nos va a quedar positivo. ¿Oyó? Siempre nos queda positivo. Ahora, podemos pensar en lo siguiente. Profe, ¿y cómo voy a dibujar yo eso? Que me da disque 0. 0 es 1.7. Es menor, perdón, que 1.7. Por lo tanto, el enlace es covalente, pero eso no termina en ano, ni termina en ino. Oxígeno termina en eno. Ah, ok. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Para dibujarlo, un átomo de oxígeno enfrente a otro átomo de oxígeno. ¿Cuántos electrones tiene cada uno de ellos? 6, 2, 4, 6. Voy a dibujar para el otro los mismos 6. Se supone que 2 deben quedar enfrente de los que habían para que se forme el enlace. 4 y 6. ¿Cuáles son o dónde están los enlaces que se forman? Estos dos señores que están unidos o están enfrente uno al otro, perdón, se establecerían como electrones. Los otros, los 2, 4, 2, 4 para cada átomo, no se unen. ¿Y cómo me queda eso escrito? Me va a quedar escrito de esta manera. Oxígeno, unido oxígeno, pero a través de un enlace covalente doble. Teniendo en cuenta que para el de la izquierda aún quedan 4 electrones y teniendo en cuenta que para el de la derecha aún quedan 4 electrones. Ahí está la molécula del oxígeno. ¿Qué tipo de enlace covalente es ese? Enlace covalente tipo doble. Y el doble también tiene un símbolo. El símbolo del doble es un signo igual. Y en el signo igual, ¿cuántos electrones se comparten? En total, 4 electrones, o sea, un enlace covalente doble. Entonces, fíjate que hoy hicimos simple, doble y triple. Hicimos covalente orgánico e hicimos covalente inorgánico. Este último que estamos analizando. Inorgánico. La resta nunca me puede dar negativo. Siempre me va a dar positivo. ¿Cuál es la razón? Voy a restar siempre el mayor menos el menor. No puede ser al revés. Mayor menos el menor. Guardo, borro y sigo. A ver si alcanzamos a hacer otro. Sí, me quedan 5 minuticos. Supongamos este otro que es covalente. H2 también es una molécula. Ese H2 me indica que es una molécula de hidrógeno.
una molécula de hidrógeno. ¿Qué sabemos del hidrógeno? Los valores que usted tiene ahí a la mano. Sabemos, por ejemplo, que está en el grupo 1A. 1A, perdón. Sabemos que su número atómico es 1. Sabemos que su electronegatividad es 2.1, que termina electrónicamente en NS a la 1. Lo que más nos interesa, ¿cierto? Grupo 1A. Su número atómico es 1, electronegatividad 2.1, termina en NS a la 1. Son dos hidrógenos. Dibujamos las dos H's, una enfrente de la otra. ¿Por qué enfrente? Recuerden que estamos hablando de enlace y los enlaces me unen a los elementos. Un electrón para este señor, un electrón para este señor. ¿Por qué uno solo? Su número atómico es 1. ¿Y cómo se mantienen unidos? A través de un enlace covalente simple. Ya no tengo que colocarle más electrones alrededor porque su número atómico es corto. Mira lo que estamos diciendo aquí. Y lo que nosotros dibujamos son los electrones en virtud de su número atómico. ¿Cierto? En virtud de su número atómico. Entonces, esto me va a originar H, enlace H. ¿Qué tipo de enlace? Covalente, porque sería 2.1 menos 2.1, igual 0. Y 0 es menor que 1.7. ¿Covalente qué tipo? Simple. Incluso hay algunos que me hablan de polar y apolar. Será polar cuando la diferencia es de 0,4 hasta 1.7. Polar. Será apolar cuando su diferencia de electronegatividad es menor a 0,4. En ese caso, bueno, pero hay algunos que se complican diciendo simple apolar. Sí, está bien. O sencillamente simple. Simple en virtud de cuántos electrones se comparten. Un par. Solo un par. Si se compartiesen 2, fuese doble. Si se compartiesen 3 pares, fuese triple. ¿Cierto? Entonces, es mucho más abundante la clasificación de enlace covalente que de enlace iónico. Volviendo acá a esto que teníamos. ¿Cierto? Ya me queda menos de un minutico. Esto acá que decíamos, del covalente. Características fundamentales, los dos átomos comparten electrones, ahí no hay cargas por ningún lado. Me pueden hablar de no polar, polar o coordinado. Nos queda pendiente este, no alcanzamos. El coordinado es un enlace en el cual, a pesar de la diferencia ser menor de 1.7, obvio, por eso estamos en la clasificación de covalente, tiene unas características mucho más importantes. Por ejemplo, ahí vamos a hablar del amoníaco. Entonces tendremos que explicar qué pasa con el nitrógeno y qué pasa con el hidrógeno. Bueno, pero eso lo explicaremos en la clase de mañana. El covalente coordinado. En el metálico, pues se establece como una explicación en la cual todos los átomos del metal ceden electrones. Entonces hablaremos ahí de unos electrones deslocalizados, pero como no son tan, digámoslo así, tan variados, donde sí existen algunas especificaciones son en estos dos, en el iónico y en el covalente. Bueno, me queda menos de un minuto. ¿Alguien quiere preguntar algo? De esos 3 ejercicios